Bueno, vamos a hacer un problemita. Un lindo problemita para los chicos de secundario y también para la gente de la universidad. Aunque no lo creas, este problema no es solamente para la gente de secundario, sino también para la gente que va a ingresar a la universidad, que muchos no lo saben. Es fácil, es muy sencillo, es de geometría. Acá tenemos un triángulo, ¿no? Le vamos a poner un triángulo, una figura que tiene tres lados, recto. En todo caso, vamos a poner los tres vértices, A, B y C. Esto es un triángulo. No importa qué triángulo es un triángulo cualquiera. Digamos, no es un triángulo que tiene tres lados, podría ser escaleno. Escaleno se dice escaleno cuando los tres lados son distintos. Acá tenemos tres lados diferentes. ¿Ah? No me voy a poner a describir qué es un triángulo escaleno, isósceles o equilátero, pero cuando los tres lados son diferentes, es un triángulo escaleno. La idea es que tenemos tres lados, este lado y este lado. El lado AB, el lado BC y el lado AC. Y acá tenemos tres ángulos. Y los estoy marcando. Los tres ángulos del triángulo. Hay que entender una propiedad geométrica. Para cualquier triángulo, sea escaleno, isósceles, equilátero o cualquier cosa que sea un triángulo, hay una propiedad muy importante que hay que aprender en esto, que es la siguiente. Propiedad. Anotado. Para Román y para todos los amigos. Se pasé de tus amigos después. Bueno, entonces tenemos la siguiente propiedad fundamental, que dice que la suma de los ángulos interiores o internos de un triángulo cualquiera, con tal que tenga tres lados la figura, es un triángulo. De un triángulo cualquiera, es 180 grados. O sea, esto de 180 grados es fundamental acordarse, que la suma de estos tres ángulos tiene que dar 180 grados. Es una propiedad que tienen los triángulos en geometría. Una vez que sabemos eso, lo que hay que plantear es lo siguiente: agarrar los tres ángulos que tenemos, este ángulo A, este ángulo B, este ángulo C, sumar los ángulos, como me lo da el problema, e igualar esa suma a 180 grados. ¿Tá? Igualar esas sumas a 180 grados. Entonces, sumamos este más este, y eso me va a dar 180. Entonces, el primer ángulo, ¿quién es? El primer ángulo es 3x menos 20. Más el segundo ángulo, por decir segundo ángulo, 2x más 10. Más el tercer ángulo, x más 40. ¿Por qué lo estás poniendo en 40? Esta suma va a dar 180 grados. Acá de alguna manera, yo sé que este es el ángulo de 3x menos 20, acá está. Este es el ángulo de 2x más 10, acá está. Este es el ángulo de x más 40, acá está. Lo pongo entre paréntesis porque lógicamente son los ángulos. Este es un ángulo, este es otro y este es otro. Lo hago de poner los paréntesis como para poder distinguir uno del otro. Simplemente. Este sería el ángulo A, este sería el ángulo B, y este último sería el ángulo C del vértice C. Eso del C porque tiene que ver con el vértice C, ¿no? O sea, A, B y C. La suma de esos tres ángulos tiene que dar un ángulo de 180 grados. ¿Qué es un ángulo de 180 grados? Un ángulo de 180 grados es este. Yo tengo acá, agarro el compás, pongo el compás acá, y lo que hago es girar. Girar el compás de tal forma que me hace esto. No tengo un compás acá, pero si tuviese un compás lo haría mejor. Agarro el compás, giro el compás, media vuelta, y este ángulo que marqué no es otra cosa que 180 grados. También se lo dice ángulo llano.
Este ángulo que está ahí es 180 grados. Ángulo llano también. 180 grados se lo dice que es un ángulo llano. Eso es un ángulo de 180 grados. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí? Esto es un ángulo de 180. ¿Entendés hasta ahí? Bien. Entonces, ahora lo que hay que hacer, esto, como observamos acá, es una simple ecuación. Una simple ecuación con x. Lo que hay que hacer con esta ecuación lineal de x, hay que despejar la x. Hay que despejar la x porque es una ecuación. Una simple ecuación. Entonces lo que hacemos, le sacamos los paréntesis primero. Lo igualo a 180. Y ahora lo que tengo que hacer, como tengo que despejar x, lo que tengo que hacer es aplicar esa reglita que alguna vez el profesor o la maestra me enseñó. Se suman manzanas con manzanas, peras con peras. ¿Qué significa? Que si yo tengo manzanas, puedo sumar 2 manzanas más 3 manzanas, son 5 manzanas. Pero si tengo 2 manzanas y 3 peras, ¿cómo sumo? No, son 2 manzanas y 3 peras, no las puedo sumar. Entonces tengo que sumar. Lo que quiero decir con esa moraleja, que puedo sumar todo lo que es con x por un lado, así le pongo un sombrerito para indicarlo, y todo lo que es numéricamente hablando, menos 20, 10 y 40, lo sumo por otro lado. O sea, sumo las manzanas por un lado, sumo las peras por otro. Entonces, 3x más 2x más x. ¿Cuántas x tengo? Bueno, 3x más 2x son 5x. Le sumo una x más, son 6x. Entonces, sumo lo que es con x, 3x más 2x más x son 3x más 2x son 5x, más una x son 6x. Listo, 6x. Se pone 6x. ¿Se entiende ahí? Bien, y ahora sumamos por otro lado, aparte, todo lo que es numérico. Lo que es numérico es lo que no tiene x. Acá sería menos 20 más 10 más 40. Menos 20 más 10 más 40. Entonces, uno tiene que hacerlo tranquilamente. Menos 20 más 10. ¿A qué es igual menos 20 más 10? ¿Cuántas son? Sí. Menos 10, ahí está. Menos 20 más 10, menos 10. ¿Y por qué menos 10? Porque siempre, cuando uno hace una resta, siempre se le pone el signo del mayor número. En este caso, el mayor número en valor absoluto es el 20. 20 es mayor que 10. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hago menos 20 más 10, el resultado no va a ser 10, va a ser menos 10 porque se le pone el signo que tiene el mayor número. Entonces va a ser menos 10. Entonces, menos 20 más 10, menos 10. Más 40. Igual 180. Lo pongo así por paso para que se entienda. Si hago menos 20 más 10, es menos 10. Ahora, si hago 20 menos 10, va a ser 10. ¿Y por qué va a ser 10? Porque se le pone el signo del mayor número. Porque en ese caso, cuando hago 20 menos 10, el mayor número es 20. Entonces, si hago 20 menos 10 es 10. Si hago menos 20 más 10, es menos 10, porque siempre se le pone al resultado el signo del mayor número, siempre. De menos 20 más 10, menos 10. Más 40 que me quedó acá colgado, me queda así. Bueno, y ahora sigo sumando. Acá repito, 6x queda como 6x, no lo puedo seguir sumando con nadie, porque no hay otra x ahí. Y ahora lo que hago es, menos 10 más 40. Menos 10 más 40. Menos 10 más 40, que es igual. Sí. Bien, más 30. Muy bien. Y ahora, ¿qué tenemos? 6x más 30 igual a 180.
Hay que despejar la X de acá. Entonces, ¿cómo se despeja la X de una ecuación? Esto es muy importante. ¿Cómo se despeja la X de una ecuación? Se despeja así. Se agarra el primer miembro, que es este lado de la igualdad, y se agarra el segundo miembro, que es este lado de la igualdad. Entonces, lo que se hace es, para despejar la X, primero lo que se hace en ambos miembros es dividir en términos. Se divide en términos. Para despejar la X se divide en términos. ¿Cómo quedan divididos los términos en una ecuación? Por los signos más y menos. En este caso tenemos el signo más acá. Y esto divide en dos términos a la expresión, 6x y 30. ¿Está bien? Este signo más divide en dos términos, 6x y 30. ¿Qué hay en el segundo miembro? Un número, solamente 180. Así que ahí no hay que separar el término porque hay un solo término, que es el 180. Una vez que separé por los signos más y menos los términos tanto en el primer miembro como en el segundo, lo que hay que hacer es lo siguiente. Tengo que despejar la X. Entonces, lo que tengo que hacer para despejar la X, para que la X quede sola en el primer miembro, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Pasar los términos al segundo miembro. Si un término en el primer miembro está sumando, pasa al segundo miembro restando. O sea, lo que voy a hacer es pasar este 30 que está sumando. ¿Sumando por qué? Porque tiene un signo más acá, adelante del 30. Entonces este 30 que está sumando lo voy a pasar restando al segundo miembro. Me queda 180 menos 30. Ahora, si hubiese estado restando el 30, o sea, si hubiese aparecido acá menos 30, un menos adelante del 30, cuando pase ese menos 30, cuando lo pase el segundo miembro, lo voy a pasar sumando al segundo miembro, o sea, todo lo contrario. Acá estaba sumando, pasa restando. Si acá hubiese estado restando, entonces cuando lo paso al segundo miembro, pasa sumando. ¿Se entiende eso? Siempre pasa con la operación inversa. Si suma, pasa restando. Si está restando, pasa sumando. Eso es lo que hace, lo que hay que hacer cuando uno pasa los términos al otro miembro. Entonces, me queda 6x igual a 6x igual a 180 menos 30. 180 menos 30 es 150. Y ahora me falta un solo paso, despejar absolutamente la X. Cuando digo absolutamente la X, significa que la X debería quedar totalmente sola en el primer miembro. Y ahí terminamos el problema. ¿Qué tenemos acá en el primer miembro y qué debemos hacer para que la X esta de acá quede sola? Bueno, el 6 está multiplicando la X ahí. El 6 está multiplicando. Entonces, yo dije antes que los términos pasan con la operación opuesta al otro miembro. Bueno, si está sumando pasa restando, si está restando pasa sumando. Bueno, perfecto. También pasa con la multiplicación y la división. Si está multiplicando en el primer miembro, un número pasa dividiendo al segundo. En este caso el 6 está multiplicando la X. Entonces, como el 6 está multiplicando la X, va a pasar al segundo miembro dividiendo. Entonces, me va a quedar esto. X igual a 150 dividido 6. 150 dividido 6, se puede hacer la cuenta con la calculadora, sí, se puede simplificar, lo podemos hacer acá al costado para que se vea. ¿Cómo se simplifica? Bueno, no importa, ahora lo vemos. Yo tengo 150 sobre 6. Ese es el resultado final. Pero vamos a simplificar los números. Vamos a tratar de simplificar. Esto se puede hacer con la calculadora, claro, y me da un número. Pero podemos simplificar así.
¿Qué significa eso de simplificar? Significa dividir. Bueno, hay que entender lo siguiente. 6 y 150. Los dos son múltiplos de 2. ¿Por qué son múltiplos de 2? Porque, bueno, 6 es divisible por 2, porque 6 dividido 2 es 3. 150 es divisible por 2, ¿por qué? Porque un número que termina en 0 es divisible por 2 y también es divisible por 5, una propiedad. Así que, bueno, esas son las propiedades. Por eso, voy a ponerlo acá como propiedad. De propiedad. Y vamos a hacer lugar. Un número es divisible por 2 si termina en número par o termina en 0. Esto es importante y lo voy a subrayar así porque es una de las reglas para poder simplificar números. ¿Está? Acá termina en 0, es divisible por 2. Acá este 6, obviamente que es un número par, es divisible por 2. Según esta regla de acá. Entonces ahora vamos a dividir por 2. 6 dividido 2, acá se trata el 6 y queda 3. 150 dividido 2. Eso... No, ahí. ¿Se ve? 150 dividido 2, uno puede hacer la cuenta con la calculadora ahí. Va a dar 75. Bueno. Dividí por 2 el 6, me quedó 3. Dividido el 150 con la calculadora por 2 me dio 75. ¿Está bien? Me quedó 75 tercios. ¿Está bien? 75 tercios quedó. Acá va a venir otra propiedad aritmética muy importante. Va a venir una propiedad aritmética muy importante. Como esta dijimos acá que un número que es divisible por 2 y termina en un número par o termina en 0. Bueno, acá hay otra propiedad también. ¿Cuándo un número es divisible por 3? Esto es muy importante. ¿Cuándo un número también es divisible por 3? Propiedad. ¿Un número va a ser divisible por 3? Es divisible por 3 un número entero va a ser divisible por 3 si la suma de sus dígitos es un múltiplo de 3. Esto es otra propiedad aritmética fundamental para los números enteros, para poder dividirlos. Fijémonos una cosa. 3 es múltiplo de 3, porque es 3. Ahora, 75 es múltiplo de 3. 75 es múltiplo de 3. Veamos lo siguiente, apliquemos la regla. Si yo agarro el 75, y yo sumo los dígitos de 75, ¿cuáles son los dígitos de 75? Son 7 y 5. Si yo lo sumo estos dos, me queda 7 más 5, ¿a qué es igual?
a 12. 12 es un número múltiplo de 3. ¿Por qué? Porque 12 dividido 3, ¿a qué es igual? A 4. Por eso 12 es múltiplo de 3. ¿Se entiende? Sí. Entonces, es múltiplo de 3. ¿Por qué es múltiplo de 3? Vuelvo a repetir, porque si hago 12 dividido 3 me da 4, me da un número entero también. ¿Está? Si yo, por ejemplo, quisiese ver si 12 es múltiplo de 5. 12 no es múltiplo de 5, porque no hay ningún número entero que multiplicado a 5 me dé 12. ¿Me explico? Pero sí 12 es múltiplo de 3, porque yo al hacer 12 dividido 3 me da 4, porque 4 por 3 es 12. Y por esa sencilla razón se dice que 12 es múltiplo de 3. Bueno, si yo sumé los dígitos de 75, que son 7 más 5, ¿no? Y me da 12. Y 12 es múltiplo de 3, entonces, por la propiedad, yo puedo decir que 75 también es múltiplo de 3. También es múltiplo de 3. Entonces, como es múltiplo de 3, yo puedo en esta fracción 75 sobre 3 simplificar por 3 tranquilamente. Simplifico por 3. 3 dividido 3 da 1. Y 75 dividido 3, si quieren agarrar la calculadora, ¿a qué es igual? A 25. Y me quedó x igual a 25 dividido 1. X igual a 25 dividido 1 no es otra cosa que 25. Porque todo número dividido por 1 da el mismo número. Y ya está resuelto nuestro bendito problema. O sea que x vale eso. El problema pedía calcular los ángulos o calcular x. Bueno, en realidad en principio el valor de x. Pero si el problema pide, acá vamos a levantar un poco la imagen. Si el problema me hubiese pedido no solamente calcular x, sino también los ángulos, todavía el problema no terminó. ¿Por qué? Porque yo necesito sacar los ángulos. Si el problema no solamente me pide calcular x, porque ya lo calculé x da, obviamente nos dio 25. Ahora, si el problema nos pide calcular los ángulos, yo ya sé que x vale 25. Esto ya está calculado. Ahora, ¿los ángulos cuáles son? Y los ángulos van a ser los siguientes. Bueno, estos. 3x menos 20, 2x más 10 y x más 40. Entonces lo que agarro es este 25 que saqué, agarro 3x menos 20, bueno, hago esto. 3x menos 20, donde dice x, pongo 25. Me queda 3 por 25, esto me da 75. 75 menos 20, me queda 55 grados. Este sería este ángulo, el ángulo A. ¿Está? Este es el ángulo A. Ahora, vamos al otro, 2x más 10. Donde dice x, ponemos 25. 2 por 25, ¿a qué es igual? A 50. 50 más 10, 60. Y este es el ángulo B. Y me falta el ángulo C, que es x más 40. Bueno, x más 40 va a ser así. Donde dice x pongo 25. 25 más 40, 65 grados. Y este es el ángulo C. Ahí está. Estos son todos los ángulos. Estos son todos los ángulos que yo saqué y del problema. Si yo quiero comprobar que las cosas las hice bien, yo debería sumar el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, y esa suma tiene que dar 180 grados. Si ustedes hacen esa suma, va a dar 180. Si yo hago esta suma,
55 más 60 más 65, eso va a dar 180. Seguro que va a dar 180, porque si hago 55 más 60 me queda 115. 115 más 65 es 180. Por lo tanto, los tres ángulos que sacamos están correctamente bien sacados. Yo con eso compruebo que la suma da 180 y ahí terminé el problema y listo. Y soy feliz, me voy a tomar un helado, si es que puedo, si me dejan salir, y si no, me tomo una rica chocolatada o me tomo un rico mate. Y veo una película en Netflix. Ya está. Listo. Era todo esto. Espero que les haya gustado y pásenlo a sus amigos para que lo puedan compartir. ¿Todo bien, no?